Durante toda su vida, George Bolt apoyó a jóvenes que buscaban educación. Según varias fuentes, financió anónimamente los estudios universitarios de al menos 75 estudiantes. Ayudó a empleados con dificultades económicas y donó a las mismas organizaciones benéficas que Louis había respaldado, manteniendo viva su memoria a través de la generosidad, pero nunca habló públicamente de Hart Island, nunca mencionó el castillo ni explicó por qué decidió abandonar su construcción. Esa parte de su vida quedó sellada. El 5 de diciembre de 1996, George sufrió un ataque cardíaco en su suite del Waldorf Astoria. Murió ese mismo día, a los 65 años, 12 años después de la muerte de Louis. Su funeral fue multitudinario. El tráfico en la Quinta Avenida se detuvo mientras el cortejo avanzaba desde el hotel hasta la iglesia, acompañado por empresarios, políticos y figuras prominentes. El New York Times lo describió como el hombre más responsable de la hotelería moderna estadounidense. Fue enterrado en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx, junto a Louis. Su patrimonio fue valorado en unos $15 millones, equivalente a unos 400 millones actuales. Su testamento dividía la fortuna entre sus hijos, George Jr. y Clover, con el deseo expreso de que continuaran apoyando las mismas causas benéficas que él había sostenido. Ambos heredaron también el castillo y el problema de qué hacer con él. Ninguno deseaba completarlo. Aquello había sido el sueño de sus padres, no el suyo. Terminarlo no devolvería a su madre, solo consumiría dinero en una propiedad que no pensaban habitar. En 1918, 2 años después de la muerte de George, los hermanos vendieron Hart Island a Edward John Noble, empresario local y fundador de la compañía Beach Nut, que había hecho fortuna con los caramelos Life Savers. Noble, que buscaba invertir en la región de las 1000 islas, vio una oportunidad en aquel castillo abandonado que todos conocían por los periódicos. Pagó una suma no revelada, probablemente muy inferior a su costo original, quizás unos pocos cientos de miles de dólares por una obra que había consumido más de 2.5 millones. Consideró convertir la isla en un hotel o una atracción turística. La curiosidad del público era evidente. Durante años, los visitantes preguntaban por el Castillo del Amor Inacabado. Sin embargo, Noble nunca emprendió una restauración seria. Abrió la isla al público sin control ni seguridad, permitiendo que los barcos turísticos desembarcaran visitantes para explorar libremente los restos del castillo. No se cobraba entrada ni existía vigilancia. Aquella decisión, aparentemente inocente, resultó fatal para el destino del lugar. Durante las décadas siguientes, Hart Island fue víctima de 3 enemigos silenciosos: el clima, el vandalismo y el saqueo. Los inviernos del río San Lorenzo son brutales. El hielo cubre las piedras, el viento azota los techos y el agua se filtra por cada rendija. Al congelarse, el hielo expandía las grietas y rompía la argamasa. El castillo nunca llegó a sellarse por completo. Algunas ventanas estaban instaladas, otras no. Muchas puertas carecían de cerraduras. El agua entraba libremente, destruyendo los interiores, deformando la madera, agrietando el yeso. Los tejados comenzaron a colapsar. Los canalones se desprendieron. En 1939, un incendio provocado por fuegos artificiales destruyó por completo la techumbre de la central eléctrica, dejando solo un esqueleto de piedra. El fuego marcó el principio del deterioro más acelerado. Durante décadas, la estructura permaneció como una ruina calcinada, un recordatorio trágico del abandono. Sin vigilancia ni consecuencias, los visitantes convirtieron el castillo en un patio de recreo. Los muros se llenaron de grafitis con nombres y fechas tallados en el yeso. Las ventanas se rompieron a pedradas, las molduras talladas, destruidas. Jóvenes organizaban fiestas clandestinas entre las ruinas, dejando basura, botellas y daños tras de sí. Lo peor fue el saqueo. Todo lo valioso desapareció. Se arrancaron los cables y tuberías de cobre, se robaron herrajes, lámparas, barandillas y mosaicos. Incluso las piezas de hierro fueron retiradas durante la Segunda Guerra Mundial para el esfuerzo bélico, debilitando gravemente la estructura. El castillo, antaño símbolo del amor eterno, se convirtió en un esqueleto silencioso, invadido por la intemperie y el olvido. Los jardines italianos diseñados por Louis fueron consumidos por la naturaleza. Sin mantenimiento, las flores murieron, los setos se volvieron salvajes, las fuentes se agrietaron y se llenaron de escombros. Las estatuas desaparecieron, robadas o derribadas. Lo que alguna vez fue un refugio de elegancia y simetría se convirtió en un laberinto de maleza.
El estanque de los cisnes, que Louis soñó con vida y movimiento, se volvió un charco fangoso cubierto de algas. El edificio del embarcadero en Wellesley Island resistió un poco más gracias a su accesibilidad, pero también cayó en el abandono. El techo goteaba, las ventanas se rompieron y la torre del observatorio quedó dañada aunque en pie. El tiempo convirtió aquel santuario de amor en una reliquia fantasmagórica, donde solo el viento y el eco del río recordaban la historia que había nacido allí. Para los años 50 y 60, Hart Island era ya una ruina melancólica. Las fotografías de la época muestran muros cubiertos de hiedra, piedras agrietadas y ventanas vacías que parecían ojos sin vida. Los visitantes comenzaron a romantizar el deterioro, llamándolo el Castillo de la Tristeza o la Catedral del Amor Perdido. Fotógrafos y artistas llegaban atraídos por su belleza decadente. La historia de George y Louise Bolt se convirtió en leyenda local. El magnate que construyó un castillo para su esposa, solo para abandonarlo tras su muerte, pero la realidad era menos poética. Sin vigilancia ni fondos, la destrucción avanzaba año tras año. En 1958, Edward Noble falleció y su fundación heredó la isla. Continuaron permitiendo el acceso público, pero sin invertir un centavo en restauración. El deterioro, ya imparable, llevó al castillo al borde del colapso. En los años 70, ingenieros estructurales advirtieron que partes del edificio eran peligrosas. Los pisos cedían, los muros se inclinaban, los techos podían desplomarse en cualquier momento. El castillo, decían, estaba cerca de ser declarado una ruina sin remedio. La Fundación A.J. Noble, propietaria de en ese entonces, no quería gastar millones en una restauración imposible, pero tampoco podía dejar que el emblema de la región desapareciera. Buscaron entonces a una institución que pudiera rescatar el monumento, conservarlo y transformarlo en un atractivo turístico sostenible. En 1977, esa salvación llegó, la Autoridad del Puente de las Mil Islas. Esta organización, responsable de los puentes entre Estados Unidos y Canadá, vio en el castillo no solo una ruina romántica, sino una oportunidad para reactivar la economía regional a través del turismo. La autoridad del puente aceptó el desafío, negoció con la Fundación Noble la compra de la isla por un precio simbólico, $1. A cambio, prometió operar el castillo sin fines de lucro, destinando todos los ingresos de visitas y tours a su restauración y mantenimiento, sin ayudas estatales. El proyecto debía sostenerse por sí mismo. Era un riesgo enorme recibir una propiedad privada en ruinas y peligrosa sin garantías de éxito, pero los directivos comprendían su valor histórico y emocional. En otoño de 1977, la transferencia se completó. La nueva administración inició evaluaciones exhaustivas. Cada piedra, viga y muro fue inspeccionado. Los informes eran alarmantes. Décadas de abandono habían dejado techos hundidos, yesos caídos, pisos podridos y jardines convertidos en selva. Restaurar todo costaría millones, pero había una sola opción: comenzar. El plan fue claro y audaz. La prioridad era salvar lo que aún se mantenía en pie. Durante el invierno de 1977 a 1978, equipos trabajaron sin descanso en asegurar muros inestables, reforzar pisos peligrosos y cubrir con techos temporales las secciones más expuestas. Se instalaron vallas y se retiraron escombros. La meta no era aún restaurar, sino estabilizar. El castillo debía ser seguro antes de abrirse al público. En la primavera de 1978, Hart Island reabrió sus puertas, no como un monumento restaurado, sino como una obra en progreso. Los visitantes podían recorrer las ruinas, ver los andamios, escuchar el sonido de los martillos. La idea era que cada entrada contribuyera directamente a su resurrección. Venga y vea cómo salvamos la historia, decían los folletos. Aquel enfoque, honesto y emotivo, cambió para siempre el destino del castillo. El público respondió con entusiasmo. Lo que antes era una ruina olvidada se transformó en un símbolo de esperanza. Familias enteras viajaban desde Nueva York, Ontario y Quebec para ver el renacer del castillo. Los barcos turísticos atracaban cada hora, llenos de curiosos. En apenas el primer verano, Hart Island recibió más de 100,000 visitantes. El dinero recaudado permitió financiar nuevas etapas, instalación eléctrica, sistemas de drenaje y consolidación de cimientos. En 1980 comenzaron a restaurarse los jardines, devolviendo al paisaje parte de su antigua armonía. Cada planta, cada sendero,
se recreó basándose en los planos originales hallados en Filadelfia. Mientras tanto, carpinteros y canteros reparaban escaleras, bóvedas y molduras con la misma paciencia con la que, casi un siglo antes, se habían construido. Por primera vez en décadas, el castillo respiraba de nuevo. En los años 80, la restauración se amplió a las estructuras secundarias, la central eléctrica, la casa de yates y el arco de entrada. Este último, inspirado en los portales de los castillos alemanes del Rin. Fue completamente reconstruido con piedra original recuperada de los alrededores. En 1983, el salón principal del castillo se reabrió parcialmente al público, aunque aún sin mobiliario ni techos terminados. Los visitantes caminaban por pisos recién pulidos y paredes desnudas, pero sentían algo especial. El espíritu de Louis y George parecía habitar cada sala. Los guías narraban su historia de amor con un tono reverente, y muchos visitantes dejaban flores o notas en los balcones, como si rindieran homenaje a un amor eterno. El mito del Castillo del Corazón había renacido con más fuerza que nunca. Los 90 trajeron un impulso decisivo. El turismo en las 1000 islas creció y Hart Island se convirtió en su joya más brillante. La autoridad del puente destinó todos los beneficios a nuevas restauraciones. En 1990 se completó la torre de recreo, con sus escaleras en espiral y vistas panorámicas al río San Lorenzo. En 1993 se reinauguró el jardín italiano, cuidadosamente replantado con rosales, tulipanes y lirios, tal como Louis los había diseñado. Cada verano, voluntarios y jardineros locales trabajaban para mantener su esplendor. En 1996 se restauraron las vidrieras del Gran Salón, elaboradas por artesanos que replicaron los diseños originales a partir de fotografías antiguas. El resultado era majestuoso. La luz del amanecer, filtrándose por el cristal de colores, bañaba las paredes con tonos dorados y violeta, devolviendo al castillo su alma luminosa. En 2001, la restauración alcanzó su punto culminante con la reinauguración oficial del castillo. Más de 500,000 de visitantes asistieron ese año, marcando un récord histórico. En la ceremonia, los descendientes de los Bolt estuvieron presentes. George Bolt III, nieto del magnate, pronunció unas palabras que conmovieron a todos. Este lugar nació del amor y ha sido devuelto al mundo por ese mismo amor. El evento fue transmitido por televisión nacional y los medios lo celebraron como una de las restauraciones patrimoniales más exitosas de América del Norte. Desde entonces, Hart Island se ha mantenido como una de las atracciones más visitadas del estado de Nueva York, uniendo historia, arquitectura y emoción. En verano, las flores vuelven a brotar en el jardín de Louis, como si nunca hubieran marchitado. Hoy, los barcos que navegan por el San Lorenzo hacen una pausa inevitable frente al castillo. Desde la distancia, su silueta parece flotar sobre el agua, envuelta en un aire de melancolía. Los visitantes caminan por sus pasillos restaurados, escuchando las historias que susurra el mármol. Algunos dicen sentir una presencia cálida, como si Louis aún recorriera sus balcones al atardecer. Otros creen que George, desde alguna parte, sonríe al ver que su obra no fue en vano. Cada piedra, cada escalera y cada arco cuentan una historia de amor interrumpido, pero también de redención. Hart Island ya no es solo el monumento a un amor perdido, sino un testamento a la perseverancia humana. De la ruina y el olvido renació la belleza, y en ese renacimiento, George y Louis volvieron a encontrarse, al fin, para siempre. Cada año, desde su reapertura, la autoridad del Puente de las 1000 Islas ha invertido todos los ingresos en la restauración continua del castillo. Más de 38 millones de dólares han sido destinados a preservar la estructura, sin recibir jamás financiación gubernamental. Los trabajos no se detienen. Cada invierno, cuando el río se congela y los visitantes se marchan, los obreros cubren con lonas los tejados, refuerzan las torres y reparan los muros dañados por el hielo. En primavera, el silencio del invierno da paso al bullicio de los martillos, el zumbido de las sierras y el olor a madera nueva. Hart Island se convierte en un escenario vivo donde la historia se reconstruye ante los ojos del público. Miles de personas regresan cada año para ver los avances y comprobar que la obra de George y Louis sigue creciendo, piedra a piedra. Hoy, más de 200,000 visitantes pisan cada temporada los suelos de Hart Island. Familias, parejas y viajeros solitarios recorren los jardines, suben las torres y se maravillan ante los interiores restaurados. Cada boleto vendido financia un nuevo proyecto, una ventana, una galería,
una fuente, el ciclo se repite año tras año, uniendo el pasado con el presente. En los muros del castillo, el tiempo parece suspendido. Las habitaciones restauradas del primer piso muestran cómo habría sido la vida de los Bolt en 1905. Lámparas de bronce, cortinas de terciopelo, alfombras persas y el eco suave de los pasos sobre los mosaicos. Sin embargo, los pisos superiores permanecen vacíos, deliberadamente inacabados. Es un recordatorio silencioso de que el amor de George quedó interrumpido y que la belleza del castillo reside precisamente en su incompletitud. El contraste entre las salas terminadas y las habitaciones desnudas es lo que hace de Hart Island un lugar tan poderoso. Las paredes sin pintar y las vigas expuestas hablan de un tiempo detenido. En esos espacios vacíos aún pueden verse las marcas de los obreros que abandonaron sus herramientas el día que George ordenó detener la construcción, el 7 de enero de 1904. Esas huellas humanas, conservadas más de un siglo después, transforman la visita en una experiencia casi espiritual. Mientras los visitantes ascienden por las escaleras, observan el paso de la vida misma, la plenitud y la pérdida, la creación y el abandono. El castillo enseña que todo amor, incluso el más profundo, queda siempre a medio construir y que a veces en la imperfección se encuentra la verdad más pura de lo que significa amar. La autoridad del puente ha mantenido este equilibrio con admirable sensibilidad. En lugar de convertir el castillo en un museo estéril, lo ha preservado como un espacio vivo. En sus jardines se celebran más de 100 bodas al año, uniendo nuevos amores bajo las sombras de un amor antiguo. Los novios intercambian votos frente a las fuentes que Louis mandó a diseñar, mientras el reflejo del castillo se extiende sobre el agua. Algunos dicen que casarse allí es cerrar un círculo invisible. El lugar construido para celebrar un amor perdido ahora bendice los amores que comienzan. En verano, los cisnes vuelven a surcar el estanque, símbolo de pureza y eternidad, y cuando el sol cae sobre el granito rosado, las torres del castillo parecen encenderse, como si George y Louise aún se miraran a través del tiempo. Hart Island no es solo un monumento romántico, también es una lección de historia viva. Estudiantes y visitantes aprenden sobre la era dorada estadounidense, la inmigración y la perseverancia. George Bolt llegó a América sin nada, lavando platos en un hotel de Filadelfia. Décadas después, había construido imperios y creado el concepto moderno de lujo. Pero su castillo, irónicamente, se convirtió en su legado más humano, un testamento a la fragilidad del éxito y a la fuerza del amor. En las visitas guiadas, los narradores no solo hablan de arquitectura o dinero, sino de emociones, de cómo incluso el hombre más poderoso no pudo comprar tiempo. Cada piedra de Hart Island enseña una verdad universal, que todo lo grandioso nace del deseo de amar y que, aunque el amor muera, su eco puede resonar durante siglos. El castillo también ha inspirado reflexiones más profundas sobre la vida y la impermanencia. Muchos visitantes afirman que caminar por sus pasillos es como recorrer el alma humana. Habitaciones llenas de recuerdos y otras vacías, nunca terminadas. La restauración no busca ocultar las cicatrices del tiempo, sino mostrarlas con orgullo. Las paredes desnudas y los techos incompletos no son fallos, sino testigos de lo que el amor dejó inconcluso. Hart Island no pretende ser un símbolo de perfección, sino de humanidad. Enseña que incluso los sueños interrumpidos pueden dejar huellas imborrables. Los visitantes salen de allí transformados. Algunos lloran en silencio, otros sonríen con melancolía. Todos entienden algo que las palabras no logran explicar, que el verdadero amor no necesita un final feliz, solo necesita existir. Los paralelos entre la historia de George y la condición humana son inevitables. Su castillo inacabado se ha convertido en una metáfora viviente del destino compartido por todos. Empezamos proyectos, construimos esperanzas, amamos intensamente y, sin embargo, nada queda completo. Hart Island nos recuerda que la belleza también puede nacer del abandono, que la pérdida puede ser tan creadora como la victoria. George Bolt no terminó su castillo, pero su incompletitud lo hizo eterno. La restauración moderna entendió esto, no buscó eliminar la ausencia, sino conservarla. En las grietas del mármol, en los muros agrietados, late una verdad que trasciende el tiempo. Lo que no se terminó sigue hablándonos, enseñándonos que la vida, como este castillo, es un proyecto que nunca llega del todo a su fin. Hoy, más de un siglo después, Hart Island sigue viva. Desde los muelles de Alexandria Bay parten embarcaciones llenas de visitantes que se acercan al castillo, atraídos por su leyenda. Al desembarcar, cruzan el arco de entrada y quedan envueltos en un silencio reverente.
Caminan por los senderos bordeados de flores, escuchan el rumor del río y sienten que están entrando en un lugar sagrado, donde el tiempo parece haberse detenido. Dentro, las guías cuentan la historia de George y Louise, mientras los rayos del sol atraviesan las vidrieras restauradas, tiñendo el aire de dorado. En ese instante, todos los que escuchan comprenden que no están visitando una ruina, sino un testamento al amor humano, un lugar donde la muerte perdió la batalla y el recuerdo sigue respirando. Cuando el sol se pone sobre el San Lorenzo, las torres del castillo se tiñen de fuego, los cisnes cruzan el estanque y las sombras se alargan entre los setos. La brisa lleva consigo un eco antiguo, como si los fantasmas de George y Louise aún caminaran entre las fuentes. La isla, que una vez fue símbolo de tragedia, se ha convertido en faro de esperanza. Su historia demuestra que las cosas más bellas no son las que duran, sino las que sobreviven al olvido. George Boldt quiso construir un refugio para su esposa y, sin saberlo, levantó un refugio para el mundo. Allí donde el amor terminó, nació algo más grande, una lección de eternidad. El castillo que la muerte interrumpió, la humanidad decidió continuar. Y esa continuidad lo convirtió en inmortal. Hoy, Heart Island es más que una isla, es una memoria compartida, un puente entre el pasado y el presente. Cada visitante que cruza sus puertas completa un fragmento del sueño de George y Louise. Cada boda que se celebra bajo sus torres prolonga la historia que comenzó en 1900. En sus muros conviven la ausencia y la plenitud, la pérdida y la belleza. Su inacabada perfección es lo que la hace única. Mientras el río sigue fluyendo y las estaciones se suceden, el castillo permanece, no como un monumento al dolor, sino como una declaración al amor que no se rinde. George Boldt construyó un castillo para una sola mujer y terminó edificando un legado para la humanidad. En su imperfección, Heart Island encontró la eternidad.